Cuenta la historia de un hombre que se quejó a su vecino de que su gallo no le dejaba dormir porque mucho cantaba. El vecino le dijo: «Qué raro, mi gallo solamente canta 2 veces cada noche». Y el otro responde: «Es que yo no estoy preocupado por la cantidad de veces, sino que cuando canta una vez, yo estoy ansioso por saber cuándo va a ser la próxima vez que va a cantar, y eso no me deja dormir». Parece que esa es la realidad de muchos, ¿verdad? Están preocupados por qué es lo que va a suceder, qué cosa es lo que va a venir. Y esa preocupación nos lleva a que la vida puede estar ansiosa, la vida pueda estar en un descontrol, y sin duda la ansiedad roba nuestra tranquilidad. ¿Qué cosa es la ansiedad? La ansiedad es ese sentimiento de presión, de peso, de preocupación que asfixia al ser humano. Aquel sentimiento que altera la vida, que te hace perder el apetito, que cuando vas a la cama no te deja dormir, porque la preocupación toma el control de la vida. Y los seres humanos, ¿por qué nos preocupamos o por qué estamos ansiosos? Por lo menos hay cuatro situaciones que hacen que el ser humano se sienta ansioso. Por ejemplo, cuando está inestable su trabajo, cuando pierde la salud, cuando está mal financieramente, cuando está mal en sus relaciones y cuando no sabe qué cosa va a venir en el futuro. Esas cosas le llena la cabeza de preocupación. Si te das cuenta, nuestras preocupaciones giran alrededor de esas cosas. O falta el trabajo, o estás mal con tu esposo, con los hijos, o tienes miedo al futuro, o estás mal económicamente, o perdiste la salud. Eso llena el corazón de tanta preocupación, a tal punto que llega a asfixiar al ser humano. Y tú sabes que hoy las 2 mayores enfermedades que traen mayor sufrimiento al ser humano son la ansiedad y la depresión. Estamos hablando de enfermedades mentales que incluso lleva a la muerte. Y esto es triste porque en la situación como la que hoy estamos viviendo, esto está tomando completamente el control del ser humano. Pero tranquilo, esa situación no lo estamos viviendo hoy. El ser humano siempre lo ha enfrentado. ¿Puedes creer que la Biblia habla de ansiedad? ¿La Biblia habla de una angustia mental? Sí. Vamos al libro de Salmos capítulo 119, versículo 28. Y quiero que prestes atención a lo que aquí David está escribiendo. Y dice allí el verso 28, «Se deshace mi alma de ansiedad». Voy a leer una vez más. «Se deshace mi alma en la ansiedad. Susténtame según tu palabra». ¿Qué cosa está diciendo David? Está expresando lo que él siente. Señor, estoy deshecho. Mi alma, mi interior, mi mente está deshecha. Ansioso. Me siento perseguido. Tengo miedo del mañana. Tengo miedo del futuro. Tengo miedo de perder mi vida. El ser humano rápidamente puede caer en ese pozo. David ya decía, se deshace mi alma en la ansiedad. No fue la primera vez que escribió. Tú sabes que hay varios textos donde David expresa a Dios en forma de poesía, en una oración, en un cántico, lo que él está sintiendo. Y a mí me encanta cómo él mismo encuentra respuestas en las promesas de Dios. Mira, Salmos capítulo 42, versículo 11, él dice así, «¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te perturbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío». Él mismo busca encontrar respuestas. ¿Por qué te abates? ¿Por qué te deshaces? ¿Por qué te quiebras? ¿Por qué te preocupas? ¿Por qué te angustias? ¿Por qué? Y ese por qué le lleva una respuesta. Le dice, aprende a esperar en Dios. Aprende a confiar en las promesas de Dios. ¿Alguna vez tú te has hablado para ti mismo? ¿Te has parado frente al espejo y te has dicho, ¿por qué estás preocupado? Y la respuesta vas a encontrar allí en las promesas de Dios. No te turbes. Tú sabes que el 70% de enfermedades hoy en nuestro mundo es el resultado, o se llaman enfermedades psicosomáticas, resultado de cómo primero se enferma nuestra mente y luego se enferma nuestro cuerpo. Es decir, si tenemos un corazón, una mente tranquila, vamos a tener una salud física estable.
Claro que depende de otros factores, ejercicio, buena alimentación, buenos hábitos, etc. Pero una mente no angustiada favorece tanto para que tú puedas tener buena salud. Ahora, fíjate aquí, cuando el ser humano pierde el control, cuando el ser humano empieza o entra en ese desgaste emocional, es un desgaste emocional, la preocupación te lleva a un desgaste emocional, te lleva a perder el control de todo y eso afecta obviamente tu salud. Y allí hoy podemos ver cómo cada vez crece la ansiedad generalizada o la ansiedad con ataque de pánico que ya necesita de ayuda profesional. Y si estás pasando por una situación como esta, tienes que buscar ayuda profesional. Finalmente, Dios te va a restaurar, Dios te va a ayudar, pero tienes que hacer tu parte. La ansiedad generalizada, tú te quedas allí nervioso, estás fatigado, estás irritable, pierdes el sueño. Pero cuando es ataque de pánico y es un asunto físico, es una respuesta física. El ser humano ya no tiene control, un ritmo acelerado del corazón. Siente que se asfixia, siente que se muere, necesita ayuda. Ahora, préstame atención, ¿qué cosa es lo que tiene que hacer el ser humano cuando entra en una situación como esta? La Biblia ya me presenta muchos consejos y me muestra el camino porque sabe que el ser humano rápido se desespera. Por ejemplo, una de las cosas, una de las herramientas, una de las salidas eficaces que Dios dejó para que el ser humano pueda sacar todo aquel veneno que tiene dentro, la preocupación, que pueda soltar el peso que tiene en sus hombros, es la oración. Mira lo que dice el libro de Lamentaciones capítulo 2. ¿Ya te ha pasado que cuando tú hablas tus problemas, oh, alivio, parece que un peso bajó de tus hombros? Ahora, fíjate si eso lo colocas en las manos de Dios. Mira, Lamentaciones capítulo 2, versículo 19. Dice así: levántate y da voces en la noche al comenzar las vigilias. Derrama como agua tu corazón ante la presencia del Señor. Es bueno tener amigos, hay que saber elegir los amigos. Es bueno tener un hombro donde llorar, pero es mejor tener un lugar donde orar. ¿Estás escuchando, Francisca? Román, Ramón. Es bueno tener un hombro donde llorar, pero es mejor tener un lugar donde orar. Derrama tu corazón. No dejes que esa asfixia o ese peso que te está asfixiando acabe con tu salud mental y tu salud física. La oración, querido, es una bendición para nosotros y nos ayuda. Otra cosa, aprende a dormir tranquilo, confiando en las promesas de Dios. Salmos capítulo 4, versículo 8 dice así: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Que esa sea tu oración antes de poder dormir. Te sientes allí atribulado, acribillado, rodeado de preocupaciones. Repite la promesa de Dios: en paz me acostaré, asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Y vamos, duerme en paz, confiando en las promesas de Dios. Por supuesto que tienes que aprender a respirar bien, hay ejercicios de respiración que especialistas te pueden decir, una buena alimentación, pero sobre todo confía en las promesas de Dios. El Dios que te guió hoy es el Dios que estará también en tu mañana. Sin embargo, Jesús nos dio una receta efectiva para poder calmar nuestro corazón. Y Él nos dio aquí por lo menos 2 razones para no estar ansiosos y 5 consejos para salir de la ansiedad. Por eso, de la ansiedad a la tranquilidad. Vamos a escuchar a Jesús, ¿te parece? Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6. Vamos a leer el versículo 25. Préstame atención. Por tanto os digo, Jesús está diciendo aquí, no te preocupes. Escúchame, aquí, esta es una orden. No te afanes. No os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer, que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Ajá. Mira las aves del cielo, no siembran ni ciegan, ni recogen graneros, pero Dios los sustenta. Primera razón. Tú tienes un Dios informado. Un Dios que sabe qué necesitas, un Dios que conoce tu nombre, tu dirección, tu genealogía.
Un Dios que sabe que te quedas sin trabajo. Un Dios que sabe que lloras por las noches cuando nadie te ve. Un Dios que ve más allá de la careta, de la máscara que te pones para fingir de que todo está bien. Hay un Dios que conoce tu historia. Hay un Dios que sabe de ti. Entonces, Dios no solamente te da la vida, no solo es el creador, también es tu sustentador, también es tu libertador, también es aquel que conoce. Ahora, mira el versículo 28. ¿Por qué te preocupas por el vestido? No miras, dice el versículo 28, los lirios del campo crecen, no trabajan ni hilan, pero ni Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. ¿Quieres otra razón? Mira el versículo 32. Los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe de qué tenéis necesidad de todas estas cosas. ¿Cuál es la segunda razón? Es simple. Dios está al control y Dios sabe tu necesidad. Primero, Dios es tu creador y Dios es tu sustentador. Dios tiene el control de todo. Cuando tú intentas controlar todo, ahí sí estamos en problemas. Porque tú no puedes controlar qué cosas van a suceder mañana. Tú puedes dejar eso para el control de Dios. Tú puedes controlar aquello que está a tu alcance, aquello que está a tu mano, aquello que tú puedes hacer, aquello que según tus fuerzas tienes que realizar. Pero preocuparte por el futuro, por lo que va a venir, preocuparte por lo que va a suceder, eso déjalo en las manos de Dios. Y número 2, la segunda razón es que Dios cuida de aquellos que confían en Él. Cuando dice no seáis como los gentiles, está diciendo no seáis como los incrédulos. Yo los protejo, yo sé qué cosa es lo que necesitas. Y aquí vamos a analizar los 5 consejos que Dios da. O que Jesucristo dio, por supuesto. Mateo capítulo 6, versículo 33, dice así. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Todas las otras cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta para cada día su propio mal. Ajá. El primer consejo para poder tener un corazón tranquilo, una vida sin angustia, sin carga, sin peso, con la frente en alto, enfrentar sin miedo el futuro, es que tú tienes que saber bien cuál es tu prioridad. ¿Me estás entendiendo? Prioridad. ¿Quién es el primero en tu vida? ¿Qué es lo primero en tu vida? Cuando abres los ojos, ¿cuál es tu primer pensamiento? ¿Cuál es tu primer afán? ¿Qué cosa es lo que tú buscas? ¿Qué cosa es lo que más anhelas? ¿Un mejor empleo, un mejor carro, más dinero? ¿O es Dios? Y Jesús te dice, déjame esas cosas a mí, yo te voy a suplir tus necesidades. Yo no te voy a dar todo lo que quieres, pero sí todo lo que necesitas. Pero quiero que me busques. Busca primero a Dios y punto. No hay negociación. No, es que estoy cansado. No, busca a Dios. No, es que no puedo. No, busca a Dios. Pastor, ¿y cómo busco a Dios? Cuando te levantes, cuando abras los ojos, corre en la presencia de Dios, dobla tus rodillas, haz una oración. Pastor, ¿y cómo oro? Comienza, Padre nuestro. Exalta a Dios. ¿Quién es Dios para ti? Es tu Salvador, es tu amigo. Comienza a expresar tus necesidades primero espirituales. Señor, mi corazón está vacío. Señor, te necesito. Luego coloca tus necesidades materiales. Señor, necesito pagar mis cuentas. Señor, me falta esto, me falta lo otro. Y luego pide que se haga la voluntad de Dios y termina en el nombre de Jesús. Amén. Y luego abre la Biblia, porque en la Biblia vas a encontrar la respuesta de Dios para tus oraciones. ¡Wow! Busca primero a Dios. Esto no se negocia. Porque si Dios está en el primer lugar, todo lo demás hace fila. Pero si tú no buscas a Dios y Dios no es lo más importante para ti, entonces tu cabeza va a estar llena de preocupaciones. Entonces, todo va a comenzar como comienzas el día. No me digas que hay que comenzar con el pie derecho. Hay que comenzar de rodillas en la presencia de Dios. ¿Entendiste? De rodillas. No se trata de levantarse con pie derecho. Se trata de estar de rodillas en la presencia de Dios. De disfrutar de su presencia. Busca primero el reino de Dios. ¿Cuál es el segundo consejo? Vive tu propio día. Vive un día a la vez. Pastor, eso significa que no me voy a preocupar por nada del futuro. Espera un momento. Aquí te voy a explicar un asunto muy interesante. Planificar el futuro
es un tiempo invertido. Preocuparse por el futuro es un tiempo perdido. ¿Quieres que te repita? Sí, te lo voy a repetir. Planificar el futuro es un tiempo ganado, ¿verdad? Es un tiempo invertido. Pero preocuparse por el futuro es tiempo perdido. Ahí está la diferencia. Claro que tienes que planificar, tienes que soñar, tienes que esforzarte, tú tienes que ser provisión, pero provisión no significa exceso de preocupación. No abras el paraguas antes de que empiece a llover. No estés ansioso por lo que va a suceder. Hay 2 días que tú no puedes cambiar. El ayer ni el mañana. El ayer ya pasó. Tú no puedes volver al ayer. El mañana tú no puedes hacer nada. Entonces, tú tienes control sobre el presente, sobre hoy. Hoy estás vivo, hoy trabaja, hoy esfuérzate, acabó el día, amén, se acabó. El mañana está en las manos de Dios. Pastor, esta pandemia, ¿qué cosa va a traer de aquí? El futuro está bajo el control de Dios. Ahora, el asunto es el siguiente. ¿Tu vida está bajo el control de Dios? ¿Quién controla tu vida? ¿Tus deseos, tus pasiones, tus sentimientos? ¿Quién controla tu vida? Porque si tú llevas el control de tu vida, entonces sí tienes que preocuparte, claro. Pero si Dios está al control de tu vida, deja que Dios tenga el control de todo. Busca primero a Dios y vive cada día. Haz bien las cosas de cada día y punto. Incluso Jesús en la oración nos enseñó a pedir por el pan de cada día. ¿Recuerdas la oración del Padre Nuestro? No nos enseñó Jesús, danos el pan de toda la semana. No, danos el pan de cada día. Por eso, en asunto de salvación es hoy. Hoy tienes vida. Mañana no sabes si incluso vas a vivir. Tú puedes planificar, tú puedes soñar, tú puedes invertir, tú puedes todo. Pero hoy es el día. Entonces, vive este día. No estés preocupado. Alguien dividió la preocupación por lo menos en 6 clases de preocupaciones. Me llamó la atención. La primera clase de preocupación es una preocupación leve. Es decir, es una preocupación normal. No altera el sueño, no altera el apetito, es normal. Es más, esa preocupación a veces nos da un poco de motivación para poder alcanzar buenas cosas. Es bueno. Esa es la preocupación leve. El segundo tipo de preocupación es una preocupación profunda. Esa preocupación profunda es la que altera tu vida. Es decir, aquello que te enferma el espíritu, aquello que ya no te deja dormir, aquello que te hace perder el apetito, aquello que sale del control de tus manos. Hay una tercera clase de preocupación, que es la preocupación visible. Es decir, tienes un peso tanto en tu corazón que no aguantas y ese peso lo colocas en las demás personas. Entonces estás irritado, amargado, con quien se te cruce en el camino, hasta el perro te tiene miedo porque nadie te aguanta. Estás tan preocupado que quieres sacar el peso de ti y colocas en las personas. Te vuelves insoportable. A veces hay que entender. No todos los días son bonitos, ¿verdad? Hay días feos, hay días de amargura. Y hay días donde nuestras relaciones no son tan buenas, pero qué difícil es entender en una situación como esa. Esta es una preocupación ya visible que perjudica tus relaciones. Hay otra que es una preocupación invisible o encubierta. ¿Qué cosa es esta preocupación? Te preguntan, ¿cómo estás tú? Todo bien. Sonríes para todo el mundo, levantas la mano, abrazas a todo el mundo, pero por dentro, en silencio, está carcomiendo. Está acabando con la paz. Tú estás preocupado, pero por afuera todo bien. Tu corazón sangra. Nadie sabe. Dios conoce. Esa preocupación es terrible. Ahora, hay otro tipo de preocupación que es la preocupación pasajera. Hoy día te preocupas, para mañana acabó. Y la sexta clase de preocupación es la permanente. Es aquella que te enferma mentalmente, físicamente, te debilita espiritualmente, te desanima a avanzar en la vida. Y Jesús dice, entonces vive cada día, confía en mí, búscame a mí. Tercer consejo, cambia tu preocupación por oración. Filipenses capítulo 4, versículo 6, Pablo nos enseñó, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración, ruego y acción de gracias.
Que la preocupación no te aleje de la oración, que la preocupación sea un motivo más de oración. Qué lindo, ¿verdad? Tienes más motivos para orar. Entonces, si quieres preocuparte menos, ora más. Depende más de Dios. Busca más a Dios, pastor. ¿Y cuál es el cuarto consejo? El cuarto consejo es: haz las cosas que tengas que hacer en el día. Dice, basta cada día su propio mal. Es decir, Dios no está diciendo que estés de brazos cruzados, esperando que la vida traiga sorpresas. Trabaja, esfuérzate. Primero, depende de Dios, busca a Dios. Número 2, confía en Dios. No permites que la preocupación tome cuenta de tu vida. Número 3, cambia tus preocupaciones por oración. Y número 4, trabaja para cada día según las fuerzas que Dios te da. Porque de nada te sirve estar preocupándote. Estar preocupándose es como andar en una bicicleta fija. Pedaleas, pero sigues en el mismo lugar. Entonces no te lleva a ningún lugar. Solamente te desgasta. Solamente acaba con tus fuerzas. Y finalmente, préstame atención. Aférrate a las promesas de Dios. Así como un niño confía en que su padre tiene que darle de comer porque es su papá, confía que Dios es tu padre. Por eso en la oración nos enseñó a llamarle Padre. Porque tienes que confiar como un niño confía en su papá. Él te va a vestir, Él te va a sustentar. A Elías le sustentó con cuervos allá cuando hubo hambruna. Dios puede sustentarte de la manera más increíble. Entonces coloca tu ansiedad, tu preocupación en las manos de Dios. Aquello que te está aplastando en la vida. Y una promesa linda está en 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 7. Me encanta ese texto. Dice así: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Dios cuida de ti. ¿Me estás entendiendo, Antonia? Francisco, Alex, Dios cuida de ti. No te olvides todo lo que Dios ha hecho hasta aquí en tu vida. No temeremos el futuro, a menos que olvidemos la manera como Dios nos ha conducido, nos ha sustentado y nos ha guiado en el pasado. No estés ansioso. Coloque ese peso en las manos de Dios. Tienes un Dios que es tu Salvador, es tu proveedor, es tu protector, es tu Dios. ¿Por qué estás ansioso? ¿Por qué tu corazón está latiendo más de lo normal? ¿Por qué en tu vida hay tanta preocupación? No hay remedio en una farmacia para la preocupación. Tú no puedes ir a una farmacia y decir, quiero un remedio para la preocupación. No, el remedio está en las promesas de Dios. Busca a Dios. Aférrate a Dios. Deja que Dios tenga el control de tu vida. Y si no has aceptado a Jesús todavía en tu vida, hoy día, hoy, no mañana, hoy, dile: Señor, aquí está mi corazón agitado, mi corazón atormentado. Aquí está mi corazón ansioso. Aquí están mis cargas, pero hoy te acepto como Salvador. Dime, ¿tú estás dispuesto a aceptarlo a Jesús? ¿Estás dispuesto a colocar tu vida en sus manos? Felicitaciones. Yo quiero orar por ti. Vamos a orar juntos. Querido Dios, gracias porque tu palabra refresca nuestra alma, cura nuestras heridas, nos ayuda en nuestro caminar difícil. Y hoy confiamos en tus promesas, aceptamos a Jesús como nuestro Salvador, como nuestro Padre, como nuestro Rey, y que sea el soberano y que tenga el control de nuestra vida. Por eso nos entregamos a ti. Y hoy vamos a descansar confiados en tus promesas. Abrázanos fuertemente con ellas, en el nombre de Jesús. Y hoy quiero hablarte acerca de aquellas oraciones donde uno clama con el corazón y parece que Dios no responde. Mas primero yo quiero tomar como punto principal, ¿qué cosa es orar? Siempre hablamos que tienes que orar, pero ¿qué cosa es orar? Primer concepto, orar no es informar a Dios. No es que cuando yo oro, Dios recién sabe que yo me quedé desempleado, que no tengo dinero. Oración no es dar información a Dios, porque Dios sabe. Él es omnisciente. Él conoce todas las cosas. Él sabe mi necesidad. Entonces tú puedes decir, pastor, ¿y por qué yo tengo que orar? La oración es para depender
y ayudarnos a aceptar su voluntad. Para eso es la oración. En la oración yo coloco mi voluntad para que Dios pelee por mí, luche por mí, porque estamos en un grande conflicto. Y cuando yo oro, Dios allí interviene, incluso en las cosas que yo tengo que hacer en la vida, porque en este conflicto Él lucha a mi favor, porque yo entrego mi voluntad a la voluntad de Dios. Y yo recibí muchos mensajes, Facebook, Instagram, Twitter, personas que dicen así: pastor, ore por favor para que Dios traiga a mi esposo que me abandonó y se fue con otra mujer. Yo le dije, ¿cómo voy a orar? Y una mamá dice: pastor, ore para que mi hijo pueda volver, porque yo estoy orando desde hace mucho tiempo, él está rebelde, él salió de los caminos de Dios. Y uno ora por una madre que ora por sus hijos y por una mujer que quiere que el marido vuelva. Entonces uno dice: ¿qué oraciones va a contestar? Dios no puede romper la voluntad del ser humano. Dios va a trabajar en el hijo que se fue y en el marido que se fue, pero Dios no puede obligar al ser humano. Dios no va a decir a ese hombre: ahora yo voy a romper tu voluntad y te voy a traer nuevamente a tu familia, porque Dios no puede romper la voluntad humana. Pero la oración nos ayuda para que el Espíritu Santo siga trabajando en el corazón de las personas. Entonces, por eso es que hay algunos hijos que vuelven a los caminos de Dios después de algún tiempo, otros después de menos tiempo. No depende del poder divino, sino de la voluntad humana para poder escuchar la voz de Dios. Respuestas de Dios siempre buscamos en la vida. Y hay un texto que me intriga en Salmos capítulo 37, versículo 4. Hay una promesa y Dios dice: deleítate en Jehová y Él te concederá las peticiones del corazón. ¿Qué más puede pedir el ser humano? Todo lo que tú deseas, Él te concede. Más dice: deleítate en Jehová. La palabra deleite está asociada con la palabra adoración. La palabra adoración viene de la palabra original proscuneo, que de allí viene incluso la palabra canino, para darnos la idea qué cosa significa adoración. ¿Qué significa adoración? Tú has visto a tu can, a tu perrito, cada vez que tú llegas a casa, cómo sube, salta, mueve la cola, quiere besarte, como si nunca te hubiese visto y tú apenas saliste 5 minutos fuera de la casa. Y la adoración es así, cuando estamos en la presencia de Dios, que podamos disfrutar, deleitarnos en su presencia. Por eso es que incluso de ahí deriva esa palabra, adoración. Deleítate en Jehová, gózate, disfruta, y Él concederá todo lo que tú deseas, pero tus deseos van a cambiar en la medida que te acerques a Dios. Tus deseos cada vez van a ser más espirituales que materiales. Y esto es una promesa que Dios me da. Y hay personas que dicen: pastor, entonces ¿cómo yo debo orar alguna estructura? Jesús nos enseñó una estructura. Yo no voy a hablar acerca de la estructura. Sin embargo, la oración de una manera más simple es abrir el corazón, es conversar con Dios. Y si tú quieres aquí una estructura breve, te voy a dar por lo menos 5 cosas que debes considerar en la oración como adoración, para que Dios pueda conceder los deseos de tu corazón. En primer lugar, tú tienes que comenzar engrandeciendo a Dios. Alábalo a Dios porque Él es soberano, Él es eterno, Él es tu Dios. Número 2, tú tienes que agradecer a Dios. Sé grato con Dios. No solamente te vayas para pedir a Dios. Número 3, tú tienes que conversar, abrir tu corazón, hablar con Dios. Número 4, tienes que pedir la voluntad de Dios y termina diciendo: en el nombre de Jesús, amén. ¿Te diste cuenta que es simple? Aquí está la oración como adoración y Dios va a conceder los deseos de tu corazón. Y para la oración, querido, no hay negociación. Nuestra vida sería diferente si antes de cada decisión nosotros hiciéramos una oración. Tuviésemos menos heridas en la vida. ¿Escuchaste esa frase? Es mejor tener marcas en las rodillas que heridas en el corazón. Es mucho mejor pasar más tiempo con Dios en oración. Ah, pastor, pero yo no tengo ganas de orar, yo no quiero orar. Cuando no tienes ganas de orar es cuando más necesitas de orar. Y orar cuando no tienes ganas es más simple. ¿Por qué es más simple? Porque ahí donde tú estás, acostado, caminando, manejando, estás allí en el cuarto, donde estés, tú dile a Dios: Señor, no quiero orar. Y ya estás orando, porque tú necesitas de la oración. Muy bien, tú puedes decir: pastor, eso está bien. Porque no hay negociación, no hay que apartarse de esa conversación, de esa dependencia de Dios. El ser humano cuando tiene victorias sale para celebrar. Jesús cuando tenía victorias iba a la soledad del desierto para orar. ¡Qué gran ejemplo que nos dio Jesús! Pero allí viene la pregunta y eso es lo que queremos resolver hoy. ¿Y qué sucede cuando Dios no responde las oraciones?
Cuando yo abro la Biblia encuentro un Ezequías que le dijo a Dios, Señor, yo no quiero morir. Y Dios le respondió dándole 15 años más de vida. Encuentro la oración de Jabes, donde Dios le dio exactamente todo lo que él pidió. Todo lo que él pidió. Y dice, y Dios le respondió. Encuentro a un Pedro, que es la oración más corta, que le dice, Señor, sálvame, y Dios le salva. ¿Y por qué parece que no responde todas las oraciones que nosotros hacemos? ¿Por qué parece que a veces Dios se queda en silencio? Hoy te voy a mostrar en la Biblia, por lo menos algunas razones. Primero, vamos al libro de Jeremías capítulo 33, versículo 3. Aquí hay un pedido y una promesa. Dice así el versículo, clama a mí. Fíjate que clamar no es un pedido superficial. Demanda de una intensidad del corazón. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Entonces, cuando yo leo esta promesa, yo me arrodillo y yo le digo a Dios, aquí está tu promesa. Tú me has dicho para clamar, yo voy a clamar. Ahora, tu respuesta. Y su respuesta no depende de mi pedido, depende de su soberanía. Sin embargo, hay algunas cosas que sí impiden que mis oraciones sean respondidas. Te voy a mostrar algunas. Por ejemplo, primera cosa, Mateo capítulo 7, versículo 7, Jesús dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis. ¿Qué cosa está diciendo Jesús? Hay personas que solamente repiten una oración mecánica, pero no están pidiendo. Es decir, repetir una misma oración no es pedir, no es llamar, no es buscar. Aquí lo que Jesús está diciendo es, yo voy a hacer caso, yo voy a escuchar oraciones que nacen del corazón, los deseos que realmente tiene. Dios no responde oraciones no hechas y Dios no responde oraciones que no hay un deseo del corazón. Pedid, buscad, llamad. Son 3 verbos que Dios coloca para la oración. Número 2. Mateo capítulo 21, versículo 22. Mira lo que dice Mateo capítulo 21, versículo 22. Todo lo que pidieres en oración, creyendo lo recibiréis. Quiere decir, la incredulidad puede levantar una barrera para recibir la respuesta de Dios. Tú ya te arrodillaste alguna vez, Señor, este es mi problema. Te levantas, sigues en el problema, porque no has dejado en las manos de Dios. ¿Ya te pasó alguna vez que a pesar de que oras, tú continúas preocupándote por eso? Y tú dices, ¿cómo Dios va a solucionar? Deja eso en las manos de Dios, si ya lo has colocado en sus manos. Tú escuchaste aquella historia que hubo una iglesia que se reunía porque había una grande sequía y allí todos dijeron, queremos pedir oración. Y se fueron una tarde allí al campo para poder orar todos los miembros de esa iglesia. Y había un calor intenso. Y entre todos esos miembros, una niñita de 8 años llevaba un paraguas. Y todos al verlo con paraguas se rieron y le dijeron, ¿por qué llevas paraguas? ¿No ves que estamos en sequía? Y esta niñita le respondió, ¿pero acaso no vamos para orar para que llueva? ¿Y qué tal si Dios responde nuestra oración inmediatamente? Solamente yo voy a tener paraguas. ¿Entiendes qué cosa es fe? ¿Qué cosa es colocar en las manos de Dios y creer que de su respuesta soberana es lo que nosotros vamos a recibir? Creer, pedir con fe. Número 3, tienes que agradecer. Efesios capítulo 4, 6 dice, no se afanen por nada, pidan a Dios y dice, sean conocidas sus oraciones con acción de gracias. ¿Qué te parece? A veces buscamos a Dios solamente en emergencias y solamente nos acercamos, Señor, quiero. Y cuando Dios te concede una bendición, ¿acaso te vuelves para agradecer? Empieza a revisar tus oraciones. ¿Cuántas cosas pides y de cuántas cosas agradeces? La gratitud forma parte de la oración. Número 4. Mira lo que dice Juan capítulo 15, versículo 7. Este es un texto interesante. Juan capítulo 15, versículo 7. Dice así la palabra del Señor. Si permaneces en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y os será hecho. ¿No te parece demasiada esta promesa? Si tú permaneces en mí y mi palabra permanece en ti, quiere decir, no haces tu voluntad, no haces lo que tú quieres. Tú haces mi voluntad, mi palabra está en tu corazón. Pídeme lo que quieras porque yo te daré. ¡Wow! ¡Qué impresionante! Eso significa
Tú necesitas ir a Dios, pero no solamente para pedir. Necesitas abrir su palabra para conocer su voluntad. Dios no es un tipo banco. Cada vez que estás con miseria o pobre te vas para pedir un préstamo y tiene que darte. No, Dios no es un Dios bombero que solamente lo llamas cuando tu vida está en incendio. No, acércate para conocer su voluntad. Y fíjate una cosa, la persona que no vive conforme a la voluntad de Dios, mira lo que sucede. Proverbios capítulo 28, versículo 9. Eso es un texto impresionante. Dice, el que aparta su oído para no oír la ley, hasta su oración es abominable. Empieza a vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero todavía hay algo más. Tú no solamente tienes que permanecer en Él, sino que también tienes que someterte a Él. Préstame atención a las tres últimas palabras. Agradecer, permanecer, someter. ¿Qué cosa tienes que someter? Tu voluntad. Me encanta lo que dice el libro, allí el libro de Primera de Juan capítulo 5, versículo 14. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 14. Dice, esta es la confianza que tenemos en Él. Si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Ajá. Pastor, ¿y cómo sé la voluntad de Dios? Está expresada en su palabra. ¿Recuerdas cuando Jesús oró en el Getsemaní? Oró al Padre y le dijo, Padre, pase de mí esta copa, este dolor, este sufrimiento, esta angustia, pero no sea como yo quiero, sea como tú quieres. A veces nosotros estamos acostumbrados a ir a Dios con órdenes, diciendo, yo quiero esto ahora, cuando yo quiero, en mi tiempo, como yo quiero. Y a veces nos atrevemos, somos tan atrevidos de pedir cosas a Dios inmediatas y que las haga como nosotros queremos, como si Dios estuviera bajo nuestra orden. Dios es soberano. Dios sabe cuándo darte y cómo darte. Dios sabe qué necesitas y qué no. Aquella niñita estaba jugando con su hermanito. La madre estaba en la cocina y la niña empieza a llorar. La madre le dice, hijo, ¿por qué llora tu hermanita? Porque no le doy lo que ella pide. Y él le dice, para que no llore, dale lo que ella pide. Dentro de 2 minutos la niña empezó a llorar con más fuerza. Y le dice, ¿y por qué llora ahora? Ah, porque le di lo que ella quería. ¿Y qué cosa quería? Quería agarrar una abeja. A veces nosotros hacemos ese tipo de pedidos a Dios. Dios ve el panorama más amplio. Nuestra visión es limitada solamente para ver el presente, pero Dios ve más allá. Y a veces sus respuestas es, espera un momento, y a veces los no de Dios son las mayores bendiciones disfrazadas, pero Dios nunca queda en silencio. Él siempre responde nuestra oración. Otra condición, según Marcos 11:25, dice que tenemos que perdonar para ser perdonados. No cuesta perdonar. Y Dios dice, tú no tienes que romper el puente por donde tú tienes que pasar. Si tú quieres recibir perdón, entonces también tienes que perdonar. El rencor y el odio es un veneno que tú mismo estás tomando y queriendo matar a la otra persona. Hay otra condición para la oración, sí. Santiago capítulo 4, versículo 3, es un texto muy fuerte. Y mira lo que dice Santiago capítulo 4, versículo 3. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastarlos en vuestros deleites. ¿Cuántas de nuestras oraciones son egoístas? ¿Pedimos solamente para qué? ¿Para superar al otro? ¿Para engrandecernos? ¿Para orgullecernos? ¿Tú sabes por qué pedimos mal? Justamente porque nuestra voluntad no es la voluntad de Dios, porque no estamos en armonía con Dios. Nuestros pedidos a veces se tornan egoístas. Yo te puedo dar muchos ejemplos aquí. El libro de Colosenses capítulo 4, versículo 2 dice, tenemos que perseverar en la oración. Y finalmente Jesús dijo en Juan 14, 13, pedid en el nombre de Jesús, porque en el nombre de Jesús, dice el Hijo, así es glorificado en el Padre. Toda oración debe ser hecha en el nombre de Jesús. Por lo menos son algunas cosas que tenemos que considerar para que cada vez que nosotros oramos podamos tener una respuesta. Pero la respuesta de Dios va más allá de mi pedido. La respuesta depende de su soberanía. Yo te voy a mostrar una oración en la Biblia que no fue respondida.
Mira lo que dice el libro de Segunda de Corintios capítulo 12, versículo 8. Segunda de Corintios capítulo 12, versículo 8. Dice así el apóstol Pablo: respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que quite de mí. Él está hablando que él tiene un aguijón en su carne. Tiene un problema. No sabemos qué tipo de problema. Algunos piensan que era un problema en la visión. Pero allí dice, este aguijón yo le he rogado a Dios que quite. Y Él me ha dicho, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. No es que todas las oraciones tienen respuesta. El apóstol Pablo, siendo un hombre de fe, siendo un hombre de oración, siendo un hombre de dependencia, se fue a Dios, le rogó, le pidió, le suplicó. Y Dios le dijo, no. En mi soberanía, no. Porque hay cosas que si Dios te da, tú te vas a apartar de Él. Hay enfermedades que no se curan porque si se sanan, se apartarían de Él las personas. Hay personas que no se levantan rápido del fracaso porque si rápido tienen la victoria, se olvidan de depender de Dios. Hay personas que no tienen el milagro que esperan porque ese problema es lo único que les mantiene dependientes de Dios. Entonces aquí no está la idea de que yo pido y tiene que hacerse. Como por ahí algunos dicen, yo ordeno, yo pido. Tú no eres nadie para ordenar a Dios. Tú y yo tenemos que someternos a la soberana voluntad de Dios. Y cuando Dios dice no, es porque tiene algo mejor para la vida. Cuando Dios queda en silencio, no es porque está ausente. Es porque quiere mostrarnos algo mejor para la vida. Y es verdad que hay cosas que aquí nunca entenderemos. Nunca. Queridos, la oración es la respuesta para cada problema de la vida, porque pone tu corazón en sintonía con el corazón de Dios. Me impresiona lo que dice Habacuc capítulo 3, versículo 17 y versículo 18. Un profeta de Dios dice así: aunque la higuera no florezca ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, los labrados no den mantenimiento, las ovejas sean quitadas de la majada, no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. ¿Sabe lo que está diciendo? Vamos a traducirlo para nuestro tiempo. Aunque la crisis no desaparezca, aunque la enfermedad no se vaya, aunque yo me quede en la miseria, aunque Dios no responda a la oración como yo quiero, aunque yo crea que Dios está en silencio, yo seguiré creyendo en Dios. Aunque Dios no responda como yo le pido, aunque Dios no quite el cáncer que está acabando con mi vida, aunque Dios no permita por el momento que Él pueda responder mi súplica, mi clamor, aún así yo seguiré creyendo, yo seguiré confiando, porque el silencio de Dios en su soberana voluntad es lo mejor que tiene para mi vida. Un día estaremos cara a cara con Jesús. Y un día le preguntaremos aquellas cosas que jamás entendimos aquí en la tierra. ¿Por qué permitió el dolor? ¿Por qué te quedaste sin padre cuando todavía eras una niña? ¿Por qué sufriste tanto cuando clamaste de todo corazón? ¿Por qué cuando tu corazón se desgarraba y tu vida estaba hecho pedazos, parecía que no había respuesta? Un día lo entenderemos, pero mientras tanto podemos decir, aunque Él esté en silencio, y aunque no responda como yo quiero, yo seguiré confiando en Dios. Porque en su soberanía, Él sabe que es lo mejor para mí. Y hoy quiere Dios abrazarte, quiere consolarte, y un día te va a dar la respuesta del por qué a veces quedo en silencio cuando más lo necesitabas. Estoy hablando para ti que hoy tienes el corazón desgarrado, la vida hecho pedazos. Vamos a confiar en Dios. Entrega tus pedazos de sueños a Dios. Cierra tus ojos, vamos a orar. Querido Dios, tanta gente herida, tanta gente clamando y parece que no encuentra respuesta. Tantas personas envueltas en crisis, tantas personas que hoy están dudando incluso de tu presencia porque confunden tu silencio con la ausencia. Mas hoy fortalece nuestro corazón y en tus promesas abrázanos fuertemente para que un día cuando estemos en tu presencia podamos disfrutar para siempre de ti, podamos encontrar toda respuesta. Danos tu bendición, consuelo y fortaleza en el nombre de Jesús.